Jesús, y aún así busqué la gloria que este mundo quiere dar. Y en mis momentos de pena viniste a mí. Pude sentir cuánto me amabas cuando en tus brazos me sentí. Gracias, Señor, por tu amor, porque tomaste un corazón lleno de angustia y de dolor. Hoy libre soy en ti, Señor. Tú transformaste ese dolor en bella paz y en bendición. Gracias, Señor. En tu palabra lo dijiste, que seguirte fácil no es, pero Jesús prometiste llenarme de tu poder, hasta que el día en que regreses tú, mi Jesús, para llevarme a las mansiones donde no habrá más aflicción. Gracias, Señor, por tu amor, porque tomaste un corazón lleno de angustia y de dolor. Hoy libre soy en ti, Señor. Tú transformaste ese dolor en bella paz y en bendición. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Amén. Himno tema. Señales por doquier,
suplicamos en esta noche que al comenzar este estudio y durante todo el tema, tu Espíritu Santo trabaje en nuestros cerebros, impresione nuestros corazones, pero movilice nuestras manos, para que podamos hacer lo que tú nos estás pidiendo que hagamos. Espíritu Santo, gracias por explicarnos, por hacernos entender. Apresura los pasos de los hermanos que vienen aún en camino, y te rogamos una gran bendición para todos aquellos que en este momento, por una u otra razón, no han podido venir, pero nos están siguiendo a través de la transmisión por el internet. Lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Siéntese, por favor. Para terminar lo que es esta parte de nuestro tema de los eventos de los últimos días, tenemos que hablar específicamente del tercer y último mensaje del Apocalipsis. Si el tema del miércoles pasado fue el más bonito de todos, el más hermoso, el de ayer fue el más aterrador, el de esta noche es el más escalofriante. El tema de esta noche a mí me da escalofrío, porque es un tema sublime, que uno no sabe qué decir exactamente en cierto momento, y ustedes se van a dar cuenta. Noten ustedes lo que dice el mensaje del tercer ángel. Si alguno adora a la bestia y adora a su imagen, de paso, ¿quieren saber qué es la imagen? ¿Cuántos queremos saber qué es la imagen? Mañana a las 9 de la mañana. El primer tema de mañana en la mañana, a las 9 de la mañana, si Dios permite, y a través del internet vamos a estar hablando de la bestia de la tierra y la imagen. A las 10 de la mañana, la bestia del mar. Y a las 11 de la mañana, la bestia del abismo. Entonces, ese es el simposio de mañana, todos estamos invitados. Pues bien, por eso no voy a entrar en más detalles acá. Lo cierto es que la Biblia dice que si alguna persona recibe la marca en su frente o en su mano, esa persona beberá tristemente del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y no tendrá paz. Dice que será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. ¿Cuáles son los dos elementos de la copa de la ira de Dios? La copa de la ira de Dios tiene dos sustancias. ¿Cuáles son las dos sustancias? Fuego, que es un elemento, y el azufre. Es una mezcla de fuego y azufre. Resulta ser que cuando la copa de la ira de Dios se colme y se derrame la primera gota, cuando la primera gota de la ira de Dios, de la copa que Dios tiene en su mano, se derrame sobre la tierra, se va a formar un lago. El tal infierno que nos han enseñado por allí no existe. No existe en este momento un lugar donde la gente se esté quemando, no existe. Eso es falso. Bíblicamente se puede demostrar. No existe el infierno. Algunas Biblias traducen la palabra infierno, pero esa traducción es incorrecta. No debería traducirse como infierno, sino como sepulcro, o la tumba, o el Seol. Lo que pasa es que en el Nuevo Testamento a veces lo traducen como el Hades, y la palabra Hades es un concepto griego. Los griegos creían que el Hades era un lugar de llamas, donde estaban siendo atormentados no solamente los impíos, sino también los ángeles malignos, o los demonios. Bíblicamente hablando, entonces, el infierno no existe. Lo que va a existir en el futuro, no ahora, en el futuro, es lo que se llama el lago de fuego y azufre. Es un lago de fuego y azufre, y no como lo enseña el escritor Dante, que dice que el infierno tiene varios pisos subterráneos y en cada piso hay gente sufriendo dependiendo lo que hizo en la vida. Eso no es bíblico, eso es pura ficción. Dice Apocalipsis 19:20 que la bestia de la cual hablaremos mañana a las 10 de la mañana, y el falso profeta del que hablaremos a las 9 de la mañana, una hora antes,
los cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen, los dos fueron lanzados vivos en el lago de fuego que arde con azufre. Entonces, esa es una primera aclaración. Ahora, en ese lago de fuego y azufre también el diablo es lanzado. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están ¿quiénes? La bestia de mañana a las 10 de la mañana y el falso profeta, que es el de las 9 de la mañana. Y serán atormentados día y noche para siempre, jamás. Y tristemente, dice Apocalipsis 20:15, que a ese lago de fuego serán arrojados ¿quiénes? Todos aquellos cuyos nombres no fueron hallados escritos ¿en qué libro? En el libro de la vida. La persona que no tenga su nombre inscrito en el libro de la vida será lanzado en ese lago de fuego. Entonces surge la pregunta, ¿será que mi nombre está en el libro de la vida? ¿Cómo sabe uno que el nombre de uno está en el libro de la vida? De hecho, Cristo, desde que comenzó el juicio con los muertos, comenzó a revisar el libro de la vida porque hay muchos escritos en ese libro que no deberían estar. Entonces Él comenzó a borrarlos, a tacharlos del libro de la vida. Esa gente está condenada. Aunque un día aceptaron a Cristo, un día se bautizaron y sus nombres fueron inscritos en el libro aquí en la iglesia, en la tierra y también en el cielo, no merecen permanecer en ese libro. Por eso Cristo tiene que hacer un juicio. El juicio que Cristo comenzó simplemente es revisar caso por caso para ver si ameritan permanecer en el libro o no. Eso es delicado, hermanos. Entonces, dice en Mateo capítulo 25, versículo 41, que cuando los que el Señor determine ya, después de revisar sus casos, que no deben estar en el libro de la vida, entonces serán arrojados ¿dónde? En el lago de fuego. Por eso es que dice Mateo 25, 41, entonces dirá el Señor a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis. Fuego eterno. ¿Qué quiere decir eso de fuego eterno? ¿Qué quiere decir eso? Fuego eterno quiere decir que el fuego no se apaga. ¿O sí se apaga? Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Mire lo que dice el libro de Judas en su capítulo 1 en el versículo 7. En Judas 1:7 dice que Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera se entregaron a la fornicación, a los vicios, contra la naturaleza, sufrieron el castigo del fuego eterno y fueron puestas por ejemplo. Entonces, si nosotros queremos saber cómo es eso del fuego eterno, pues Dios ya nos dio un ejemplo. Dios dice, ¿quieren saber cómo es el fuego eterno? Ok, ahí les voy a dar un ejemplo. Sodoma y Gomorra fueron destruidas por el fuego eterno. Entonces, ¿qué es lo que es eterno? El único que es eterno es Dios. El fuego procede de Dios. O sea que el fuego tiene calidad de eterno porque procede de Dios. Pero, ¿será que hoy en día vemos las llamas de Sodoma y Gomorra? O sea, ¿cuánto tiempo duraron las llamas? Mientras hubo combustible, se quemaron. ¿De acuerdo o no? Mientras había combustible, el fuego ardió. Pero entonces, ¿qué fue lo que fue eterno? El resultado, las consecuencias. O sea que eternamente se perdieron. Nunca más tendrán oportunidad de ser salvas. Cuando los habitantes de Sodoma y Gomorra resuciten, ellos ya están perdidos para siempre. Y van a resucitar un día para volver a recibir otro bañito de fuego. Entonces, el fuego de Sodoma y Gomorra, fue un fuego eterno porque procedía de un Dios eterno, pero el combustible, la carne, las ciudades no eran eternas.
El único que es eterno es Dios. Los resultados de la destrucción fueron ¿qué? Son eternos. Pero vamos a seguir mirando, por ejemplo, cómo Malaquías capítulo 4, versículo 1 al 3 explica qué es eso del fuego eterno. Viene el día, dice Malaquías 4, un día ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los malhechores serán ¿qué? Estopa. ¿Qué es la estopa? El costal. Serán como el costal. Si a un costal le entra un poquito de fuego, ¿qué pasa? ¿Se quema rápido o no? Claro. Entonces dice que los impíos serán estopa, costal. Y ese día en que está por llegar, los abrazará, y de ellos se les va a quemar la raíz y la rama, y les volverá a salir al día siguiente, y se les seguirá quemando cada día, y vuelve y le sale la raíz y la rama, y vuelve y se le quema por siempre y por siempre, and forever and forever. ¿Así es que dice? ¿Así dice la Biblia? No, dice, ahí no dice que la raíz se le queme y vuelve y le sale, o que la raíz está sufriendo y no se consume. No, dice que no quedará de ellos ni raíz ni rama, dice el eterno Dios Todopoderoso. Dice, por ejemplo, en el caso del diablo, cuando el diablo se ha destruido, ¿cuánto tiempo creen ustedes que durará el diablo quemándose? ¿Cómo cuánto tiempo durará quemándose? No sabemos. Mientras tenga cuerpo, combustible, se va a quemar. Pero dice la Biblia en Ezequiel capítulo 28, el versículo 18, Dios sacará fuego del mismo diablo. ¿Cómo? No le va a caer fuego de arriba. No, dice la Biblia que Dios saca fuego de dentro de él. ¿Será que eso es posible? Dígame, ¿nosotros tenemos fuego por dentro también o no? ¿No? Sí tenemos. ¿Nosotros tenemos energía eléctrica por dentro o no? Hay personas que si les conectan unos electrodos especiales, encienden un bombillo. ¿Sabían eso? Bueno, sigan investigando, hermanos. Lo cierto es, hermanos, que Dios dice, sacaré fuego de medio de ti, que te va a hacer que te quemes y te quemes, pero tu cuerpo no se consuma. ¿Así dice? No. ¿Qué dice la Biblia? Sacaré fuego de medio de ti que te consumió. ¿Qué quiere decir? Que un cuerpo se consume en el fuego. Y dice, no, ¿te reduce a qué? A ceniza. Te reduce a ceniza. Sobre la tierra a los ojos de los hombres, los que te miran, pura ceniza. Es como cuando al abuelo, la abuela de pronto lo llevan a un horno crematorio y lo reducen a cenizas. ¿Podemos ver las cenizas? Sí, pero la persona ya no existe. Entonces este es un ejemplo que nos está dando la Biblia. ¿Será reducido a qué? Completamente a cenizas. Hermanos, ese lago de fuego y azufre del que veníamos hablando al principio, yo hice un paréntesis para explicar lo del fuego eterno. No existe un cuerpo que se esté quemando eternamente. Eso lo enseñó el teólogo católico San Agustín. El famoso teólogo católico San Agustín decía que en el infierno, él llama el infierno, pero no el lago de fuego, en el infierno las personas estarán quemándose, pero no se consumen los cuerpos. Ese fuego lo único que hace es atormentarlos, pero no se consumen. Sufren un dolor por toda la eternidad. Eso es una cosa escandalosa, es una cosa aberrante, y esa fue la mentira que el diablo se inventó en el Edén, cuando le dijo a Eva, no morirás. Imagínense, ustedes se imaginan, el único que es eterno es ¿quién? Dios. Y si Dios no es capaz de destruir a los impíos, porque ellos eternamente van a estar, entonces quiere decir que tenía razón el diablo. El diablo le dijo a Eva, no moriréis, sino que seréis como dioses. Si ustedes pecan, van a ser como dioses. Y como Dios no muere, ustedes no van a morir. Como Dios es eterno, ustedes van a ser eternos. Entonces, aunque me esté quemando,
ni siquiera Dios me va a poder destruir. Dios no me puede destruir porque yo soy eterno. Eso fue lo que el diablo enseñó y eso es lo que enseña el espiritismo. Por eso es aberrante y contrario a todas las sagradas escrituras. Ustedes se imaginan, hermanos, vivir en el cielo, en la tierra, y saber que por allá al kilómetro 8 en la salida hacia la Nueva Jerusalén hay una gente quemándose en unos hornos allí y solamente sufren pero no se están consumiendo. ¿A usted le gustaría vivir así? ¿En un lugar así? Y que cuando usted salga de la ciudad santa yendo por el camino, usted de pronto vea ya quemándose a la comadre que usted tanto quiso en la vida, en la tierra, o de pronto a uno de sus tíos que se perdió. ¿Qué tal de pronto uno de nuestros padres que se pierda y ver al papá ya quemándose y que no se muere? ¿A quién le gustaría vivir en un cielo así? No, Dios los destruirá. Dios los va a destruir para siempre. Y hay algunos textos de las Sagradas Escrituras que algunas personas no saben entender. Dice en Apocalipsis 20:14 que la muerte y el sepulcro fueron lanzados en el lago de fuego. Hasta la muerte va a ser lanzada en el lago de fuego y el sepulcro va a ser lanzado en el fuego de azufre. Por eso es que en la tierra nueva no habrá más muerte. En el cielo no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni habrá más dolor. Entonces, ¿cómo puede haber gente por la eternidad llorando y sufriendo y no muriéndose? No puede ser. Entonces, ahora noten ustedes lo que está diciendo aquí el Señor, que ese lago de fuego tiene otro nombre. ¿Cómo se llama ese nombre? ¿Cómo dice? Y fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la ¿qué? La muerte segunda. O sea, ¿cuál es el otro nombre del lago de fuego? Es la muerte segunda. La muerte segunda. O sea, ¿cómo así? ¿Hay dos muertes? Sí. Hay gente que se va a morir 2 veces y aún algunos van a morir 3 veces. Terrible eso. Hay gente que va a morir 3 veces, ¿sabían eso? Y hay gente que va a morir 2 veces. ¿Quiénes van a morir 3 veces? Por ejemplo, los que mataron a Cristo, ellos van a resucitar. Ellos se murieron ya una vez. Y nosotros sabemos que van a resucitar para ver a Cristo venir. Porque Cristo le dijo, de cierto les digo que ustedes van a ver venir al Hijo del Hombre en la nube de los cielos. Ellos resucitan para morirse otra vez. Pero vendrá una tercera muerte, que en la profecía dice que ocurrirá 1000 años después de la segunda venida de Cristo. La gente volverá a resucitar. Y el que estaba muerto aquí en la tierra, en el polvo, se levanta otra vez, ahora sí para recibir el lago de fuego y azufre. Y morirá para siempre. Nunca más volverá a existir la persona. ¿Esto cómo se llama? La segunda muerte. La primera muerte la sufre todo el mundo. La muerte, por ejemplo, de Salomón, la muerte que sufrió el rey Salomón, es la misma muerte que sufrió la mascota que él tenía. Así como mueren los hombres, así mueren los perros también. Tanto a los hombres como a los perros, a los gatos, nos pasa el mismo evento, dice Salomón. A todos se nos sale la respiración y dejamos de vivir. La primera muerte es una muerte común y corriente. Es resultado del pecado, sí. Pero la muerte segunda es la paga por el pecado. Es una muerte eterna, para siempre. Bueno, miren ustedes lo que dice en el texto que les voy a mostrar ahorita a continuación, si se deja mostrar. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Preste mucha atención a esto, es una cosa desagradable decirlo. Pero aquí en este versículo dice, ¿quiénes se van a caer en el lago de fuego y azufre? ¿Quiénes van a terminar en el lago de fuego y azufre? ¿Quiénes? Dice, los cobardes. ¿Quiénes son los cobardes? Los que por miedo, por ejemplo, no aceptan al Señor. Los que por miedo a perder el trabajo prefieren violar los mandamientos de Dios. Los que por miedo prefieren conservar sus familias y sus tradiciones antes que desagradar a la familia. Los cobardes. Dice el Señor, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los
idólatras y todos los mentirosos. Oiga, ¿se dieron cuenta que cada uno de ellos está violando un mandamiento distinto de la ley de Dios o no? ¿O no? ¿Están viendo ustedes la ley de Dios allí o no? Por ejemplo, los homicidas, ¿qué mandamiento violaron? El sexto mandamiento que dice ¿qué? No matarás. Los fornicarios, ¿cuál violaron? El séptimo, que dice no fornicar o no cometer adulterio. Los hechiceros, ¿cuál violaron? Los que practican la hechicería, la brujería. En Isaías el capítulo 18, en el versículo 19 y 20, Isaías 8, 19 y 20, corrijo. En Isaías 8, versículos 19 y 20, dice, y 21 incluso, allá habla, por ejemplo, ¿consultarán a los muertos en lugar de consultar a Dios? La hechicería consiste en consultar a los muertos antes que a Dios. ¿Cuál mandamiento están violando? Están violando los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios que tienen que ver con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El que consulta a los muertos está haciendo de los muertos sus dioses que dirijan sus vidas o no. Entonces, hermanos, dígame cuál mandamiento están violando los idólatras. ¿El segundo o no? ¿Y el cuarto? Porque están adorando no al Dios creador, sino adorando la autoridad de los hombres que cambiaron los mandamientos de la ley de Dios. Están adorando al Dios Sol, porque el domingo es el día del sol. Bueno, y díganme, los mentirosos, ¿cuál están violando? No levantar falsos testimonios ni mentir, ¿no? Ese mandamiento. Entonces, mis queridos, el octavo mandamiento, el noveno mandamiento. Bueno, dice que todas estas personas tendrán su parte ¿en dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¿Está muy claro o no? Entonces, ¿qué es el lago de fuego y azufre? La segunda muerte. No es la primera muerte, es la ¿qué? La segunda muerte. A la primera muerte no le tengamos miedo. A la que hay que tenerle terror y pánico, ¿a cuál? A la segunda. Esa es la peligrosa. A esa es la que le tenemos que tener miedo. Dice Romanos 6:23 en la primera parte: la paga del pecado es la muerte. Pregunta para ver si hemos entendido el tema, y si no lo hemos entendido, volvemos a comenzar el tema. Si no me contestan bien, comienzo el tema otra vez. La paga del pecado es la muerte. ¿Cuál muerte? ¿La primera o la segunda? La segunda. ¿Cuántos creen que es la segunda? Que la paga del pecado es la muerte segunda. A ver, levanten la mano. Con confianza, tranquilos, no tengan miedo, no tengan temor, vivan sin temor. ¿Cuántos piensan que la paga del pecado es la primera muerte, cuando uno se muere y lo entierran por ahí? ¿Esa es la paga del pecado? ¿O es la consecuencia del pecado? Me parece que voy a tener que comenzar el tema otra vez. ¿Cuál? Todos vamos a morir como resultado del pecado. Pero mucha gente, todos morimos por resultado, como consecuencia del pecado, ¿sí o no? Toda persona muere como consecuencia del pecado. Pero los que se mueren en Cristo Jesús ya recibieron la paga del pecado. No se pierdan el tema de aquí adelante. No se me van a dormir. No se me duerman. La primera muerte es una muerte como consecuencia del pecado. Una persona que muere como consecuencia del pecado, ¿tiene esperanza de volver a vivir? ¿Sí o sí? ¿O no? Una persona que se muere hoy en día como resultado del pecado, ¿tiene la esperanza de volver a vivir o no? Sí. Una persona, si muere en Cristo Jesús, vuelve a resucitar. O sea que no ha sufrido la paga del pecado. ¿O no? ¿Es claro el concepto o no? Hay dos muertes, la primera y la segunda. Jesús, ¿cuál muerte sufrió? No se me pierdan el tema, hermanos. Estén bien atentos, hermanos. La paga del pecado es ¿qué?
Es la muerte. Pero la pregunta del millón es, ¿cuál muerte? ¿La primera o la segunda? No se pierdan el tema. Sigan ahí despiertitos. Hermanos, es la muerte segunda y vamos a ver por qué. La paga del pecado es la muerte segunda. De esa muerte segunda es la que Cristo nos libra, ¿o no? ¿De cuál muerte es que Cristo nos puede librar? De la segunda, porque de la primera no nos libra, nos morimos, ¿o no? O sea, todo, hasta los buenos se mueren, ¿o no? Bueno, de esa primera muerte el Señor no nos libra, pero de la que nos promete que nos va a librar, ¿cuál es? De la segunda muerte. Por eso la paga del pecado es la muerte segunda. La consecuencia del pecado es la muerte primera, porque todos la sufrimos. Eso sí es por parejo. Todos, buenos y malos, sufrimos la primera muerte, ¿o no? Como consecuencia del pecado. Pero la segunda muerte no la sufren todos. Los que se salvan, los que creyeron en Cristo, vivirán para siempre. Por eso Cristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá, no va a sufrir la muerte segunda. Hermanos amados, esto es muy importante. Exactamente, bienaventurado el que tiene parte, ¿qué? Por eso a lo que hay que apuntar es a la primera resurrección. Porque hay gente que no va a participar en la primera resurrección. En la primera resurrección, ¿cuándo ocurre? Cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga en la nube de los cielos, todos los santos, todos los que descansaron creyendo en Cristo Jesús saldrán de las tumbas. Por eso es que el libro de Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2, y anótelo porque no está en la presentación, dice que en el tiempo final vendrá un tiempo de angustia muy terrible. Pero en aquel tiempo vendrá Miguel y rescatará a su pueblo. Y los que durmieron en el polvo de la tierra, unos despertarán ¿para qué? Para vida eterna. Y otros despertarán ¿para qué? Para vergüenza y confusión perpetua. Van a resucitar para morirse para siempre. Otros moriremos no para siempre, porque viviremos para siempre. Amén. Por eso el tema de esta noche se titula ¿vivir para morir o morir para vivir? ¿Qué escogemos? ¿Vivir para morir o morir para vivir? Nosotros tenemos la opción. Hermanos, a partir de este momento viene la parte más escalofriante del tema. Créanme que me conmueve demasiado esta parte. Y como quisiera, hermanos, que ustedes se olviden de todo lo que se dijo esta semana. Si tienen que olvidarse, olvídense, pero no de esta parte del tema. Hemos llegado a la parte, digamos, cumbre de todo lo que hemos dicho esta semana. Si usted se me duerme a partir de los próximos 15, 20 minutos, se perdió toda la semana. Porque lo que vamos a decir es lo más sublime. Y vamos a, ¿sabe qué? Vamos a orar. Vamos a orar para que ninguno se nos duerma ahorita en esta parte del tema. Para que ninguno se entretenga en esta parte del tema. Para que todos estemos concentrados en esta parte del tema. Y sobre todo para que el Espíritu Santo nos haga entender esta parte. Es lo más importante de toda la semana. Oremos. Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu en este momento nos ayude a entender esta parte del tema. Es lo más sublime, es lo más, no sé cómo decirlo, Padre Celestial. No hay palabras para describirlo. Aunque no entendamos todo completamente, ayúdanos a entender un poquito nada más, un poquito. Y que ese poquito del tamaño del grano de mostaza transforme totalmente nuestra manera de pensar, nuestra filosofía de la vida y provoque en nosotros intenciones eternas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hace 2000 años atrás, hermano, Jesús le pidió a sus discípulos que lo acompañaran al huerto de Getsemaní. Acababa de estar con sus discípulos partiendo el pan, dándoles el vino, les había lavado los pies, Judas había mojado el pan en su plato y se había ido a entregarlo. Y Jesús le dice a sus discípulos: vamos, acompáñenme.
Y cuando iba por el camino, yo le recomiendo mucho que lean un libro hermoso. Es la más hermosa, una de las más hermosas biografías que se hayan escrito de la vida de Jesús. Se llama El deseo de todas las gentes. Y le recomiendo a ustedes, mis hermanos y mis amigos del internet, léanse especialmente el capítulo que se llama Getsemaní. Pidan, busquen ese libro. Ese libro no puede faltar en nuestra biblioteca y tenemos que leerlo no una vez, sino muchas veces. Pero sobre todo leamos Getsemaní, el capítulo de Getsemaní. Miren qué ocurrió. Cuando él iba caminando rumbo hacia el huerto de Getsemaní, comenzó a ponerse pálido, comenzó a sudar frío y como que se le bajó la presión o como que tuvo un bajón de azúcar, alguien diría un médico, ¿no? Pero fue algo impresionante. Estaba bajo un estrés tan impresionante que en más de una ocasión los discípulos tuvieron que sostenerlo. Jesús estaba a punto de desplomarse, estaba casi para desmayarse y los discípulos no entendían qué le había pasado a Jesús. Y cuando llegaron a Getsemaní, Jesús les pidió algo que nunca había pedido. Por primera vez en 3 años y medio de ministerio, Jesús le dice a sus discípulos: oren conmigo. Jesús cuando oraba siempre se iba a un lugar aparte a orar, pero esta vez Él está pidiendo que oren con Él, que oren por Él incluso. Y Pedro, Juan y Santiago oraron cerquita, vinieron cerca. Y Jesús, agarrándose de las ramas del huerto de los olivos, que era el que Getsemaní quedaba en el huerto de los olivos, Jesús agarrándose de las ramas de los olivos, comenzó a acercarse y se desplomó cerca de una piedra. Y estando allí en la piedra, oró con angustia y le pidió a su padre una cosa terrible. Jesús se quedó contemplando a su padre, vio a su padre en visión, lo vio, y vio a su padre con una copa en su mano, la vio con una copa en la mano. Jesús vio a su padre con un cáliz, con una copa en la mano. Y cuando Jesús vio a su padre con esa copa, comenzó a temblar, se aterrorizó y le dijo a su padre: Padre, ¿es necesario que yo beba esta copa? ¿Tengo que beber esa copa? Jesús le dijo a sus discípulos, incluso antes de esta oración, Jesús le dijo a sus discípulos: estoy abrumado de tristeza hasta el punto de morir. ¿Cómo era la tristeza de Jesús? ¿Será que una persona se puede morir de tristeza? Claro. Y Jesús dice: estoy abrumado de tristeza. ¿Qué quiere decir la palabra abrumado? ¿Qué quiere decir abrumado? Saturado. Tengo una carga tan pesada que no puedo soportar. Mi vida, la palabra abrumado está relacionada con la palabra brumas. ¿Qué son las brumas? Tinieblas, una densa oscuridad. Jesús decía: estoy abrumado, estoy rodeado de tinieblas, estoy con una carga que no puedo soportar, estoy a punto de morir, siento que me estoy muriendo. Y por eso le dijo a sus discípulos: ¿qué cosa? Quédense y oren por mí. Y es cuando entonces Jesús en oración le dice a su padre: Padre, está contemplando la copa, ve a su padre con la copa así. Y cuando el hijo ve a su padre con la copa que se le está ofreciendo, el hijo dice: Padre, ¿tengo que beber esa copa? ¿Tengo que beber esta copa? Padre, si es posible, quítame esa copa, no me des esa copa, Padre. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú quieres conmigo. Y como pudo, se reincorporó y se dirigió a sus discípulos que los había dejado orando. Y cuando los encontró, estaban orando, ¿cierto? No, estaban durmiendo. Y Jesús los despierta y les dice: despierten, ¿es que acaso no pueden velar conmigo una hora siquiera? O sea que Jesús duró 1 hora orando allí, iba a durar más de 1 hora en oración. Y mis hermanos, por segunda vez le dijo a su padre, después de que dejó despierto a sus discípulos, le dice por segunda vez: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, Jesús como ser humano sentía miedo de tomar esa copa.
Estaba aterrorizado de tomar esa copa. Su naturaleza humana le decía: no, yo no voy a tomar esa copa. Yo no puedo tomar esa copa. No quisiera tomar esa copa. La naturaleza humana de Jesús se resistía a tomar esa copa. Pero sin embargo decía: pero Padre, si tengo que beber esa copa, que se haga como tú quieras y no como yo quiero. Entonces dígame una cosa: ¿Jesús quería beber esa copa? No quería beberla. No quería beberla. Pero aún así, aunque no quería beberla, ¿qué dijo? Pero Padre, si tengo que tomarme la copa aunque yo no quiero, 3 veces dijo: no quiero, Padre. Padre, Abba. La palabra Abba quiere decir papito. Jesús le dijo a su padre: papito, tengo que tomarme esa copa. Y el padre le dijo: hijo, tienes que tomarla. Pero Padre, tengo que tomarla. No hay otra forma. Yo no quiero. Pero de todas maneras, si eso es lo que hay que hacer, que se haga tu voluntad. 3 veces lo hizo. Hermanos, dice las Sagradas Escrituras que la paga del pecado, ¿qué es? ¿En qué otra parte de la Biblia se presenta al Padre con una copa en la mano? ¿Dónde? ¿En qué otra parte? En el mensaje del tercer ángel, ¿se acuerdan? ¿Qué dice el mensaje del tercer ángel? Si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en la frente o en la mano, esa persona beberá del cáliz de la ira de Dios. El cáliz lleno de fuego y azufre. El único cáliz en la Biblia que el Padre tiene es el cáliz de su ira. El cáliz que le va a hacer beber a quienes, a los cobardes, a los incrédulos, a los mentirosos, a la bestia, al falso profeta, al demonio, a todos los que se pierdan. Y Jesús dice: Padre, tengo que tomar esa copa. Es la única copa, no hay otra copa. O sea que Cristo, ¿qué es lo que está viendo? Cristo sabe que si Él toma la copa de fuego y azufre, ¿qué le va a pasar a Él? Esa es la pregunta. ¿Qué significa la copa de la ira? Los que beban la copa de la ira del Padre, ¿qué pasa? ¿Vivirán para siempre o morirán? ¿Sufrirán la muerte común y corriente o sufrirán la muerte segunda? ¿Sufrirán el tormento eterno o no? Lo van a sufrir, el tormento eterno. Pero acuérdense que la palabra eterno quiere decir las consecuencias, ¿qué? Eternas. ¿Tenía razón Cristo para tener miedo o no? ¿Tenía terror o no? Él tenía terror. Alguien dirá: no, pero es que Él era Dios. Ojo con lo que estás diciendo. Sí, Jesús era Dios, era 100% Dios. Pero Cristo, cuando vino aquí a la tierra, Él tenía, vamos a decir, dentro de sus... Voy a poner un ejemplo muy humano. Él tenía, vamos a decir, su tarjeta. Tenía su tarjeta que dice que Él es Dios. Pero hijo, vas para la tierra. Y si vas para la tierra, allá nadie tiene esta tarjeta. De modo que Cristo, ¿qué hizo? Guardó la tarjeta y dijo: ¿qué cosa? No la voy a usar. No la voy a usar. ¿Por qué no la voy a usar? Porque ningún ser humano puede tener una tarjeta esa del cielo. La divinidad. Ningún ser humano tiene divinidad propia. Jesús la tenía. Entonces Cristo no usa su divinidad, la deja a un lado, no renuncia a la divinidad, no la usa, decide no usar su divinidad. Entonces Jesús va a actuar como un ser humano, como cualquiera de nosotros actuaría. Y Jesús, por eso entonces, hermanos, está aterrorizado, tiene miedo, porque Él sabe que si toma esa copa va a sufrir la muerte segunda. Lógico que sufrió también la muerte primera. Cristo sufrió las 2 muertes en una. La muerte biológica porque el corazón se detuvo, ¿o no? Pero sufre. ¿Ustedes creen que la muerte biológica de Jesús es la que nos salva a nosotros? ¿Qué tipo de muerte sufrió Jesús? Él sufre la paga del pecado, sufre la muerte biológica, pero sufre la muerte segunda. Y al haber sufrido la muerte segunda,
nos libra a nosotros, no de la muerte biológica, sino de la muerte segunda. ¿Está claro el concepto o no? Es de la muerte segunda la que Cristo nos está librando. Pero ¿saben ustedes qué significaba la muerte segunda para Jesús? Jesús sufrió el lago de fuego y azufre en la cruz. Eso fue lo que Él sufrió. Él sufrió eso. Él bebió en el Getsemaní la copa de la ira del Padre. Dice, hermanos, que era tanta su agonía, que ustedes se imaginan cómo estaban los ángeles mirando eso. ¿Se imaginan a los demonios en el Getsemaní? Los demonios en el Getsemaní felices, porque estaban viendo a Jesús desplomado, estaban viendo a Jesús casi que derrotado y casi muerto. Y yo me imagino los demonios que le decían, Jesús, piénsalo Jesús, ¿vas a sufrir la muerte segunda? Mira, tus discípulos están durmiendo. Mira esa gente por allá de febrero 28 del 2014 en Bogotá. Algunos que andan diciendo, sí, sí, me gusta el evangelio, me parece bonito, pero voy a pensarlo. Déjeme pensarlo, dice. Jesús 3 veces se rehusó a beber la copa, porque Él sabía lo que significaba esa copa. Y muchos de nosotros nos damos unas ínfulas tan increíbles, de que a Cristo le decimos, déjeme pensarlo. Interesante lo que tú dices, Jesús. Hasta me gusta, pero déjame pensarlo. Tengo compromisos más serios, compromisos más importantes. Tengo ciertas cosas por allí que hacer. No tengo tiempo ahora. No tengo tiempo ahora. Y Jesús de rodillas en el Getsemaní pensando si bebe la copa por ti o no la bebe. Y tú diciendo, déjame pensarlo. Jesús lo estaba pensando también, ¿o no? Y los demonios lo estaban acosando. Y mis hermanos, era tanta su agonía que el Padre Celestial permitió que un ángel del cielo bajara para que lo abrazara y lo confortara y le diera ánimo. Un ángel bajó para confortarlo. ¿Ustedes se pueden imaginar el espectáculo? Jesús encorvado y un ángel abrazándole, diciéndole, ánimo, Jesús, ánimo, ten ánimo. Pero Padre, ¿tengo que beber esa copa? Y el diablo dice, ¿la vas a beber? Mira esa gente cómo te consideran. Y mis hermanos, dice que la angustia de Jesús era tanta que en su agonía oraba más intensamente. Oraba intensamente y su sudor fue como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Dígame, ¿dónde se definió la suerte del ser humano? ¿En la cruz o en el Getsemaní? En el Getsemaní. ¿Cuál sangre es más santa? ¿La que se derramó en la cruz o la que se derramó en el Getsemaní? Las dos, es la misma sangre. Pero sin Getsemaní no hay Calvario. Sin Getsemaní no hay Calvario. Sin Calvario no hay Getsemaní tampoco. Entonces, la suerte de la humanidad se definió ¿dónde? En el Getsemaní. En el Getsemaní. Cristo toma la decisión de tomar la copa de la ira de su Padre, de sufrir la paga de la muerte, que es la segunda muerte, la paga del pecado, que es la segunda muerte. Jesús toma esa decisión. Ninguno de los que estamos aquí necesita ser arrojado al lago de fuego, porque Cristo ya se tomó todo el lago de fuego por usted y por mí, ¿o no? ¿Estamos captando el mensaje o no? Mis hermanos queridos, claro que sí. Hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo Dios con Adán y Eva? Los echó. Es que el pecado, ¿qué es lo que causa entre Dios y el hombre? Separación, eso es lo que dice el profeta Isaías capítulo 59, el versículo 2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar el rostro de vosotros para no oír. Cuando nosotros estamos en pecado, practicando un pecado, Dios hace así, hermanos. Dios no nos quiere ver, porque Dios es santo y solo la santidad puede estar delante de Dios.
Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ese orgullito que a veces nos gastamos nosotros, esa suficiencia, esa soberbia, ¿y yo por qué le tengo que pedir perdón? Uy, Dios mío. ¿Y yo por qué tengo que perdonar a fulano de tal? Él me ofendió, que él venga a buscarme. Oh, ese orgullito, esa suficiencia, esa soberbia que nosotros nos gastamos, eso que es pecado, esos pecados secretos, aquellas cosas que preferimos para despreciar a Cristo y al Espíritu Santo, eso fue lo que causó la división entre nosotros y nuestro Dios. Jesús sabía que si bebía la copa, entonces ¿qué iba a pasar? Se iba a separar ¿de quién? De su Padre. Al haber aceptado la copa, hubo división. Por la única vez en que toda la divinidad se desunió fue en el Calvario. Porque Jesús, ¿qué hizo? Escogió hacerse pecado por nosotros y prefirió, ¿qué cosa? Dividirse con su Padre y el Espíritu Santo para que ustedes y yo no estemos separados de Dios. ¿Quién hace eso, hermanos? ¿Quién lo hace? Ese hermano fue impresionante. Por eso es que Cristo en Mateo capítulo 27, el versículo 46, cerca de la hora nona, ¿qué fue lo que exclamó? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Eso era simbólico o era literal? ¿Eso fue al pie de la letra, así fue? ¿O está hablando en símbolos nada más? No, fue literal. Fue literal. En la cruz el Padre abandona a su Hijo. El Padre, cuando ve a su Hijo con todos tus pecados y con todos mis pecados, horroroso se vio Jesús, que cuando el Padre ve a su Hijo con todos tus pecados, con tu soberbia, con tu orgullito, con todo aquel que, déjame pensarlo, con ese, voy a considerarlo algún día de estos, ahorita no, tal vez después, cuando lo vio con todos sus pecados, el Padre lo único que pudo hacer fue esto. Literalmente apartó su vista de Jesús, y por eso la cruz se cubrió de tinieblas. Jesús estaba solo en la cruz, realmente, hermanos. Jesús estaba solo. Por eso es que Gálatas 3:13, ¿qué dice? Cristo nos póngale cuidado cómo va a leer. Cristo nos redimió de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿De qué nos redimió Cristo? No de la ley, sino de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley porque se hizo maldición por nosotros, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado en un madero. ¿Qué se hizo Jesús? Maldito, para que tú y yo no seas llamado maldito, para que tú y yo seamos llamados benditos. Mira hasta dónde llegó Jesús. ¿Y ustedes creen que el Padre estaba emocionado diciéndole: anda, ya mismo tómate la copa? No. ¿Ustedes creen que el Padre estaba deseando que el Hijo se tomara la copa? Claro que no. Pero no había otra forma de salvar la raza humana. Por eso es que el pecado es tan abominable. Por eso es que cualquier tipo de pecado es tan abominable delante de Dios. Mis queridos, dice 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. ¿Dónde queda nuestro orgullo, hermanos, aquí? ¿Dónde queda nuestra jactancia? ¿Dónde está aquel, déjeme pensarlo? ¿Dónde está? Tú déjame pensarlo. ¿Se puede comparar a lo que dijo Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tú, un poquito más adelante tal vez, pastor, ¿se puede comparar con: Padre, ¿es necesario que yo tome esta copa? ¿Cierto que no se pueden comparar? No se pueden comparar, mis queridos. Dice también en Isaías 53:6, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tu pecadito secreto por ahí, también lo cargó el Señor sobre él. Mis pecados secretos, todos nuestros pecados, el Señor los cargó sobre él. Los cargó sobre él. Ahora, hermanos, yo les hago a ustedes una pregunta. ¿Quién mató a Jesús? Piénselo.
Piénselo. Les doy 5 segundos para que piensen. ¿Quién le causó la muerte a Jesús? ¿Satanás? ¿Cuántos piensan que Satanás le causó la muerte a Jesús? Los romanos, los judíos, nosotros. ¿Tú le causaste la muerte a Jesús? ¿O sí? ¿Quién de aquí es capaz de matar a Jesús? Ey, pero usted mató a Jesús. ¿Usted le causó la muerte a Jesús? ¿Usted le causó la muerte a Jesús? Bueno, vamos a seguir leyendo. Póngale mucha atención a Isaías 53:4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, herido de Dios y abatido, herido de Dios y abatido. Nosotros, ¿qué cosa? Lo azotamos. Nosotros lo hemos azotado. Pero ¿quién le quitó la vida? ¿Quién le quitó la vida? ¿Quién le podía quitar la vida a Jesús? ¿Ustedes creen que el diablo le podía quitar la vida a Jesús? ¿Ustedes creen que cualquier mísero soldado romano le podía arrebatar la vida a Jesús? La vida biológica sí, pero la vida eterna se la podían quitar. ¿Jesús tenía vida en sí mismo o no? ¿Él tenía la vida eterna en sí mismo o no? ¿Quién le podía quitar la vida eterna a Jesús? Solamente un Dios eterno podía hacerlo. Entonces, el que le quitó la vida a Jesús fue su propio Padre. ¿Ustedes se imaginan el dolor del Padre? Y por nosotros, que es lo más terrible. ¿Dónde queda mi? Déjame pensarlo. Cuando el Padre ni siquiera se puso, déjame pensarlo, ¿será que te mato o será que no te mato? O el Hijo dice, ¿será que me tomo la copa o no me la tomo? Déjame pensarlo. Oiga, nosotros nos damos unas ínfulas, nos creemos lo más grande del mundo, hermanos. Cuando el Padre y el Hijo no se pusieron a decir, un poquito más adelante, interesante este tema de la redención. Tal vez un poquito más adelante, pastor. ¿Eso dijo el Padre? ¿Eso dijo el Hijo? Déjeme pensarlo, ¿dijeron ellos? No. El único que le podía quitar la vida a Jesús era ¿quién? El Padre. Y efectivamente fue el Padre el que le quitó la vida. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tipo de muerte sufrió Jesús? Las dos. Pero de pronto alguien está por allí patinando un poquito. Y a la salida me van a agarrar y me van a preguntar, pastor, ¿usted dónde sacó eso de que el que mató a Jesús fue el Padre? Pues no lo acabamos de leer, ¿o no? ¿No dice la Biblia herido del Padre o no? ¿Herido de Dios o no? ¿Qué dice Romanos 15:4? Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos ¿qué? Esperanza. Las cosas que se escribieron ¿cuándo? Antes. Pues bueno, hay una historia en el Antiguo Testamento que se escribió antes para nuestra enseñanza. Un día, un pobre viejo allí, pobre lo digo cariñosamente, de más de 100 años, en la noche escucha una voz rara y él se despierta. ¿Sí? Abraham, levántate y vete al monte que yo te mostraré, al monte Moria, y lleva a tu único hijo, a tu unigénito, a tu único hijo, aunque él tenía otro por ahí, pero el hijo de la promesa era Isaac. Imagínense que la viejita Sara, cuando ya no tenía, ya se le había venido la menopausia hacía años, quedó embarazada. El hijo de la promesa, porque Dios le había prometido a Abraham que un hijo de Sara y de él recibiría por herencia todas las grandes bendiciones. En su simiente serían benditas todas las naciones. Un nieto de Abraham sería el Salvador del mundo.
O sea, de un hijo de Abraham nació el Salvador del mundo. Y Dios le hizo la promesa en Isaac, porque Jesús es descendiente de Isaac. En Isaac, en un descendiente de Isaac, serán benditas todas las naciones. Y ahora Dios le dice en la madrugada: Abraham, levántate, ve y sacrifícame a tu único hijo, a tu unigénito, sacrifícamelo. Y el pobre viejo: Señor, ve a sacrificarme tu hijo. Y el pobre viejo sintió que se le partía el corazón. Y se levanta. Y va y busca a su muchacho. ¿Cuántos años tendría Isaac? Unos 14, era un adolescente. Un teenager, un adolescente. Y: papito, despiértate, levántate, papi. No haga ruido. Que tu mamá no se despierte. Porque ustedes saben cómo son las mamás. Y entonces, sin decirle a la mujer, se llevó el muchacho como a las 2 de la mañana, llamó a unos criados, alistaron una burrita allí, llevaron leña y fuego y se fueron caminando. Y por todo el camino me imagino lo que el muchacho le preguntaba a su padre: papi, ¿qué vamos a hacer? Me dijo: vamos a sacrificar un cordero. ¿Y qué sentía ese padre? Y bueno, el muchacho sigue caminando, qué bueno. Y se demoran horas, horas y horas Abraham pensando en lo que tiene que hacer. Y él mira a su muchacho, el muchacho se le recuesta, un muchacho cariñoso con su padre, un adolescente, simpático el muchacho. Ya estaba casi a la altura de Abraham. Y llegaron finalmente al monte Moria y deja a los siervos allí: me esperan aquí que yo regreso después. A ver, mijo, agarra la leña. Sí, papi, claro. Y agarró la leña y el viejo agarró el cuchillo y el fuego. Y empiezan a subir, y el muchacho tratando de ayudar a su padre también a subir. Hasta que llegan finalmente a la montaña. Y estando en la alta de la montaña le dice: mi hijo, ayúdame a acomodar aquí unas piedras. Y el muchacho: claro que sí, papi. Y el muchacho, feliz, contento, cantando, puso las piedras y todo. Mi hijo, ayúdame a poner la leña. El muchacho, el adolescente, pone la leña y todo eso. Y papi, ¿y el cordero? Dios proveerá, mi hijo. Y bueno, papi, ya está todo listo. Mi hijo, préstame las manos. Sí, papi, ¿qué? Póngame las manos así. Y el muchacho de 14 años ve que su papá lo está amarrando. ¿Cómo creen que está el viejo? ¿Usted cree que le están saliendo lágrimas de los ojos al viejo o no? Papi, ¿qué pasa, papi? Papi, ¿qué estás haciendo? Mi hijo. Y le cuenta: anoche Dios, esta madrugada, Dios me dijo: tráeme a tu único hijo y sacrifícamelo aquí en el monte Moria. Pero padre, ¿tiene que ser eso? ¿Tiene que ser que tú me sacrifiques? ¿No hay otra manera de agradar a Dios? Me dijo: tenemos que hacerlo. Pero papi, ¿qué tengo que ser sacrificado? Sí, mi hijo, Dios me lo ha pedido. Yo imagino que el muchacho, ¿ustedes creen que el muchacho pudo haber salido corriendo o no? Y pudo haber marcado, ¿cuál es el número de emergencia aquí? En Estados Unidos 911, emergencia. ¿Aquí cuál es? 123. Si el muchacho pudo haber sacado su celular, 123, violencia, mi padre me quiere matar, ¿o no? El muchacho pudo haber salido corriendo, pero ¿qué hizo el muchacho? Padre, ¿me vas a matar? Sí, mi hijo, tiene que hacer. Bueno, padre, si hay otra forma, que se haga tu voluntad, papá. Y el muchacho dijo: padre, ¿no sabe qué? No me amarres todavía, déjame, yo me subo a la leña. Y el muchacho se subió al altar y se acomodó. Y el papá le amarró las manos: mi hijo, cierra los ojos, no mires. Y el padre sacó el cuchillo, hermanos, y levantó el puñal, y en el momento en que se le iba a clavar en la yugular al hijo, un ángel le detuvo la mano y le dijo: ya, Abraham, basta, basta. No me negaste a tu único hijo. Miles de años después, nadie detuvo el brazo de otro padre que iba a sacrificar a su único hijo. Nadie lo detuvo. Hermano, lo que Jesús sufrió en la cruz, nosotros no nos alcanzamos a imaginar. Fue una muerte terrible.
Lo que Cristo sufre, hermanos, en la cruz es la muerte segunda. Ese fue el tipo de la muerte de Jesús. Porque la paga del pecado, dice la Biblia, ¿qué es? Es la muerte. ¿Y es la muerte qué? Segunda. Esa es la muerte que Jesús sufrió. Mis hermanos, al ir casi terminando este tema ya, yo quiero decirte que Dios hoy pone delante de ti dos opciones. Y Él dice esta noche a todos los que estamos aquí: ¿cuántos queremos ser salvos? A ver, ¿cuántos queremos ser salvos? Ahí sí levantan todos la mano, ¿no? A ver, ¿cuántos queremos ser salvos? A ver, allá los del internet, ¿cuántos quieren ser salvos? Yo creo que todos. Entonces el Señor te dice esta noche: te voy a dar a escoger entre dos opciones. Escoge, ¿qué quieres? Escoge. El Señor te dice esta noche: ¿te mueres o te mueres? Escoge. ¿Te mueres o te mueres? Oh, Señor, ¿cómo así? Esas son las únicas opciones que tengo, ¿sí? ¿Te mueres o te mueres? ¿Cuál vamos a escoger? ¿Cuál vamos a escoger? El Señor dice: ¿te mueres en el lago de fuego o te mueres en el agua? Que es el bautismo, hermanos. En el lago de fuego es vivir para morir, mientras que en el bautismo es morir para vivir. ¿Sabían ustedes que el bautismo es un símbolo del lago de fuego? ¿Ustedes no sabían eso? Hermanos, a ver, despertemos, a ver, despertémonos. El bautismo representa la muerte segunda. El bautismo es un símbolo del lago de fuego, porque los que caen a cualquiera de los dos lagos se mueren. Si, mira, hermano, aunque tú no te quieras bautizar, te mueres porque te mueres. Vas a ser bautizado o en el fuego o en el agua. ¿En cuál de los dos prefieres? ¿En cuál de los dos prefieres? Mira, hermano, quieras o no quieras, te pares en la cabeza, digan: yo no creo en eso. No importa, diga lo que quieras, pero tú te mueres o te mueres. Y tú escoges o en el lago de fuego. Ni siquiera tú escoges. Si tú no escoges el lago de agua, que es símbolo de la muerte segunda, de todas maneras Dios te va a bautizar en el fuego. Entonces, si somos inteligentes, ¿qué escogemos? Jesús se bautizó para darnos ejemplo, y Juan no lo quería bautizar, y Jesús dijo: no, hay que hacerlo, porque con mi acto estoy diciéndole a la gente que la única manera de escapar de la muerte segunda es sufriendo la muerte a la vida antigua en el bautismo. Es la única manera. Pastor, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Sí, claro que sí lo dice en la Biblia, y vamos a leerlo. Mira lo que dice, por ejemplo, Romanos capítulo 6:3. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo, somos qué? Bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Entonces, ¿qué representa el bautismo? ¿La muerte de Jesús o no? ¿Y qué muerte sufrió Jesús? ¿Cuál muerte sufrió Jesús? La muerte segunda. Él sufrió la muerte segunda. Por lo tanto, el bautismo es un símbolo de la segunda muerte. Por eso, hermanos, por eso la gente, cuando Juan estaba predicando en el río Jordán, él enseñaba esto, y la gente iba pasando por el camino: no, pues bautízame entonces, yo no me quiero perder. Y se bautizaban por arrepentimiento nada más. Hermanos, el bautismo es un símbolo de la muerte segunda. Notemos lo que sigue diciendo las Sagradas Escrituras, Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Somos qué? Sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo. O sea que cuando una persona se está bautizando, Dios acepta el bautismo de la persona, pero Dios dice: lo que tú estás haciendo, yo hago de cuenta que te están sepultando allá en el monte, en el Gólgota, te están sepultando juntamente con mi hijo.
Dios te ve por fe en la tumba de Jesús y sufriendo la muerte que Jesús sufrió. Él te ve en la cruz también, por fe. Dios te lo acepta. Hermanos, si Cristo sufre esa muerte y a mí me permite sufrir una muerte simbólica, ¿no creen ustedes que es un buen negocio? ¿Es un buen negocio o no? ¿Será que nos conviene o no nos conviene? Claro que sí. Por eso es que la Biblia dice en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice Mateo 3:10, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Los árboles somos nosotros. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. ¿Cuál fuego? Su aventador está en su mano, limpiará su era y allegará su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego ¿qué? Inapagable. Mis hermanos, por eso la Escritura dice: arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo. ¿Saben qué? Juan Bautista dijo un día, quiero que el texto lo pasé ahorita muy rápido. Juan Bautista dijo: yo ahorita los bautizo en agua, pero viene uno que los va a bautizar a ustedes de dos maneras: o en el Espíritu o en fuego. Dice: yo los bautizo con agua y yo como pastor puedo bautizarlo en agua, pero yo no tengo la capacidad de bautizar en los otros dos tipos de bautismos. Un bautismo se llama bautismo en el Espíritu y otro se llama el bautismo en fuego. ¿Cuál es el bautismo en el Espíritu? Es el que recibe una persona que se bautiza y recibe el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el bautismo en fuego? Es el bautismo del lago de fuego. Es el bautismo de la gente. Ese fuego no es el Espíritu Santo, es distinto. Ahí no está hablando. Si usted mira en el contexto, tal vez lo tengo un poquito más atrás aquí para que ustedes lo vean, para que ustedes se den cuenta del contexto. A ver si está acá. Ah, sí, aquí está. Dice en Mateo 3, 8 al 12: a la verdad yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuya sandalia no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y fuego. Estamos en Mateo 3, ¿qué? 11. Mateo 3, 11. ¿Y qué dice el versículo antes? ¿De qué fuego? Porque miren que en el versículo 11 dice: los bautiza en espíritu y en qué? Y en fuego. ¿De qué fuego estará hablando Jesús? Pues miren el versículo anterior a ver de cuál fuego está hablando. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. O sea, hermanos, si volvemos al texto anterior, Cristo es el único que tiene poder para bautizarnos en qué. Todos los ministros y pastores bautizamos en agua, pero Cristo agrega el bautismo del Espíritu, porque Él da el Espíritu Santo. Pero el único que tiene poder de bautizar en fuego a una persona es ¿quién? Es Cristo Jesús. Y allí el fuego no es el Espíritu Santo. El fuego, como acabamos de ver, el fuego es el fuego donde es arrojado todo árbol que no da fruto. Y mira el versículo 12 que está después del versículo 11. El versículo 12 dice que el bautismo de fuego lo reciben los que son paja, pura paja. Los que son pura paja serán bautizados por Cristo en fuego. ¿Y eso qué significa? ¿La muerte segunda o no? Hermanos, hoy nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos. Por eso dice: arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de todos los pecados y recibir el bautismo del Espíritu. Yo quiero preguntar en esta noche, después de haber escuchado todo esto aquí, ¿cuántos de ustedes ya han sido bautizados en agua? ¿Cuántos fuimos bautizados en agua? Bautizados en agua quiere decir que a usted, como estoy yo ahí en la foto, está sumergiendo a la persona todo en el agua. Porque el versículo dice: arrepentíos y bautizados. La condición para ser bautizados es ¿qué? Primero ser ¿qué? Arrepentirse. ¿Cuántos de los que estamos aquí, vuelvo a preguntar ahora sí, cuántos de los que estamos aquí nos arrepentimos y pedimos ser bautizados? ¿Cuántos lo hicimos?
Se arrepintieron, dijo, yo me arrepiento de mis pecados, por favor bautícenme. ¿Lo hicieron? Ok. Arrepentidos y bautizados. Solamente una persona, cuando ella misma dice, me arrepiento de lo que yo he hecho, por favor, pastor, ¿cuándo tiene bautismos? Tal día. Pastor, ¿será que usted me puede bautizar? Porque yo quiero sufrir la muerte segunda. Yo no me quiero perder. Quiero ser bautizado. ¿Para qué? Para que Dios me perdone los pecados y para que me dé el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos se bautizaron habiéndose arrepentido y habiendo dicho, yo quiero bautizarme, bautíceme por favor, para que yo reciba el perdón de mis pecados y para que yo pueda recibir el Espíritu Santo? ¿Cuánto lo hicimos ya? Muy bien. Entonces ahora le pregunto a los que no levantaron la mano, ¿cuántos de ustedes quisieran arrepentirse? ¿Cuántos de ustedes quisieran ser bautizados en agua como Jesús para recibir el perdón de los pecados y el Espíritu Santo? ¿Hay alguien que quisiera levantar su mano y decir yo quiero? ¿Quiere ponerse de pie? ¿Quieren ponerse de pie ustedes? ¿Quieren ponerse de pie? Dios le bendiga. Venga hermana, venga para acá. Vamos a hacer otra oración como la otra noche. Todo aquel que quiera arrepentirse y decir, Señor, perdóname, yo me arrepiento de mis pecados, yo quiero ser bautizado en agua, sufrir la muerte segunda en el agua, yo no quiero ir al lago de fuego. Como yo sé que si me bautizo sufro el lago de fuego, prefiero recibirlo en agua y no en fuego. ¿Hay alguien más que esta noche quisiera unirse a ellos y decir, yo quiero arrepentirme, yo quiero ser bautizado, quiero nacer de nuevo, quiero sufrir la muerte segunda en el bautismo? ¿Hay alguien más? Dios les bendiga. ¿Alguien más que quiera unirse a estos valientes? Dios la bendiga, hermana. Yo sé que hay más personas acá. Nos estamos dando cuenta que el asunto del bautismo no es un caprichito por ahí. Es un asunto muy serio, ¿no les parece? Grandioso lo del bautismo, hermanos. El bautismo es el medio que Dios nos da para escapar del lago de fuego. Y el bautismo es por fe. Uno cree por fe que cuando yo soy bautizado, entonces recibo dos cosas: el perdón de los pecados y el Espíritu Santo. Y con eso podríamos ir al cielo, hermanos. ¿Hay alguien más que quisiera venir antes de hacer la oración? Yo sé que por lo menos hay 3 personas más. ¿Dónde están? No tenga temor. Yo no estoy diciendo cuántos de ustedes quieren volverse adventistas. No, no, no. No es cuestión de la iglesia, porque usted puede unirse a esta iglesia y perderse también. No, es cuántos de ustedes quieren arrepentirse. Usted sabe que tiene pecado. De los que están sentados todavía y que no han pasado, saben que tienen pecado. Y saben que la única manera de salvarse del pecado es morir con Cristo. Y se muere en el bautismo. Dios les bendiga. Tú mueres en el bautismo. No tienes que hacerlo ahora esta noche, pero si alguien esta noche no tiene impedimento, puede bautizarse esta noche. Total, tenemos el pastor y tenemos agua. Si tú no tienes impedimento, podrías hacerlo, o mañana. Pero hermanos, la invitación es si hoy escuchas la voz de Dios, no sigas sentado allá. Jesús en el Calvario no dijo, déjame pensarlo. Si tú me estás allá en la banca diciendo déjame pensarlo, piensa en lo que Jesús dijo en el Getsemaní. Jesús no dijo déjame pensarlo. Si tú estás pensando allí, sí, como que me dan ganas, pero no, pero todavía no. Jesús no dijo eso en el Getsemaní. Jesús no dijo, como que tengo ganas de beberme la copa, no, pero mejor no. Él no dijo eso. Tú no puedes decir eso. No tienes derecho a decirlo. ¿Hay alguien más en la congregación que quiere venir? Ahora es el momento. Yo quiero decirle a los hermanos aquí que están, si tú tienes un amigo que tú quieres, si tu amigo está aquí, ve y busca a tu amigo, échale el brazo por encima y dile, vamos, pasa, no seas duro, no seas rebelde, pasa, no vas a perder nada, pero por lo menos estás dando un paso. Anima a tu amigo y tráelo, invítalo, vente con tu amigo para acá, trae a tu amigo de la mano, tráelo del brazo, tráelo. No te niegues ahora. Vamos a orar.
Y vamos a arrodillarnos. Y mientras estamos de rodillas, si tú quieres pasar acá mientras estamos de rodillas, porque vamos a cerrar los ojos. Mientras estamos de rodillas, tú sientes que tienes que pasar. Acuérdense que solamente los cobardes serán arrojados al lago de fuego. No tienes que ser un cobarde ahora. Jesús no fue cobarde. Tuvo miedo, sí. Y si tú tienes miedo es normal. Jesús 3 veces dijo: no, yo no quiero. Por miedo. Pero Jesús no fue cobarde. Y yo espero que aquí no hayan cobardes. Ven acá al frente mientras estamos orando. Vamos a orar. Amoroso Padre que estás en los cielos, aquí estamos de rodillas reconociendo que tú eres nuestro Creador, eres nuestro Señor. Oh Padre, qué horrible y qué terrible lo que sufriste cuando tuviste que quitarle la vida a tu propio Hijo. Oh Padre, no alcanzamos a entenderlo. Oh, qué dolor, Jesús, cuando 3 veces rehusaste tomar esa copa. Tú sabías que te ibas a separar de tu amado Padre. Tú sabías que tu Padre te iba a quitar la vida. 3 veces dijiste que si había otra oportunidad, otra posibilidad, pero tú sabías que no había otra forma. Oh amado Jesús, fuiste capaz de hacerlo. No dudaste. Sabemos que tuviste miedo, que tuviste agonía, que tu sudor era como gotas de sangre, y lo hiciste. Lo hiciste, Jesús. Lo hiciste. Y tu Padre lo hiciste también. Oh Señor, ¿cómo decirte no en esta hora? Cuando tú, Jesús, bebiste la copa por mí, por nosotros. Cuando tú, Jesús, sufriste la muerte segunda por nosotros. ¿Cómo decirte no? Cuando tú sufriste la muerte segunda. Padre, gracias por estos hermanos que han venido al frente, porque reconocen que el bautismo es un símbolo de la muerte segunda, y que tú aceptas el bautismo como nuestra muerte al pecado, a la vida pasada. Pero no nos contentamos con el bautismo de agua. Hoy te pedimos, Señor, a estos hermanos que han pasado al frente, que se están arrepintiendo, que les des el bautismo de agua, pero que les des también el bautismo del Espíritu. Y a nosotros, los que estamos ya bautizados en agua, te pedimos ese bautismo diario del Espíritu, sin el cual no podríamos vivir. Oh Espíritu Santo, tú eres nuestro respirar. Espíritu Santo, tú eres nuestro palpitar. Espíritu Santo, sin ti no hay oportunidad de vivir y de ser fieles al cielo. Gracias, Jesús, porque con tu sangre pagaste la deuda, porque con tu vida y tu muerte nos garantizas vida eterna. No permitas que ninguno de los que está aquí, incluso de los amigos que por miedo tal vez no han querido pasar, te rogamos que ninguno de los que está aquí se pierda, sino que todos seamos salvos. Derrama tu bendición sobre nosotros, que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Y amén.